Me refiero a la guía de ejercicio. Eso sería una opción. No, no, bueno. Tender la notebook al costadito y segunda. O por lo menos en el celular. O en el celular. Y tener. Vieron que la guía, gran parte de la guía, son ejercicios que ya habíamos visto. Gran parte de la guía. Por lo menos hasta la sección de subprogramas, que es el ejercicio, hasta el ejercicio 32. Y los ejercicios no son iguales, son muy parecidos. Y tratan de lo básico de la programación. Cables, métodos, procedimientos, bucles, estructuras de control finales. A partir de arreglos recién del ejercicio en adelante, vemos ya temas con ejercicios nuevos. La semana pasada hicimos uno de estos, no me acuerdo cuál era, 45, creo que era, no sé. Hicimos uno y así vamos a ir haciendo toda la semana. Más, siento que eso yo explicaba la clase pasada. Cuando yo explique todos esos temas, hoy vemos estructuras, ¿sí? Semana que viene, bueno, ese va a ser un práctico con ustedes. Semana que viene veremos archivos, la otra semana los ceros, la otra las linked lists, pues las pilas de cola, de pod árboles. Tenemos esto por lo menos un mes de contenido. Así que para mediados de octubre ya no veremos temas nuevos, sino que me conectaré, agarraré, elegiremos un ejercicio de la guía y lo haremos juntos, grabando la clase y les quede de ejemplo. Generalmente los más complicaditos lo haremos en clase. Y hay para divertir. Clases de consulta los miércoles, todavía hay, y así lo solicitan. Me avisan el martes o lunes, martes, más tardado, martes a la noche, y nos encontramos en el instituto. ¿Te ibas a preguntar, Daniel? Ahí está la respuesta. Me avisan, me preguntan, coordinamos y nos encontramos. ¿Ya? Grabamos la clase como siempre. Lo graba Kevin, el grabador profesional, cineasta del grupo. Acá estoy un ratito. Un premio como ejemplar. Justo que me conecto con mi celular, tengo solo 20%. Aguanta, para nuestra clase. Gracias, Nahuel, por el tip de la segunda pantalla. La verdad que algo tan simple, pero como uno está... Ya tengo 40 años, Nahuel. Soy de otra generación. Bien, 45 en realidad. 40. Ojalá tuviera 40. Vamos a lo que interesa. No es la guía de algoritmos, sino que el tema de hoy que les pasé en Telegram.
Voy a leer el primer párrafo. Es fácil. Hoy vamos a leer solo la primera. La primera y segunda parte. Así que podría leernos, por favor. Abril, podría hacernos el honor de leer la introducción de registros. Sí, profe. Voy a ver desde el primer párrafo, o sea, la introducción. La introducción. Ok, estoy desde mi introducción. En las clases anteriores se introdujo el concepto de arreglo y sus usos. Estos tipos de estructuras son en particular útiles para mantener colecciones de elementos de igual tipo. Por eso se las denomina homogéneas. En ocasiones interesa almacenar en una misma estructura datos fuertemente vinculados entre sí y además de diferentes tipos. Por ejemplo, nombre y apellido de una persona, su edad, número de cuenta bancaria y domicilio. En ese caso, el tipo de registro es adecuado. Se trata de una estructura heterogénea en cuanto a que es capaz de alojar datos de diferentes tipos. Cada porción de información es un registro. En un registro se denomina campo y se puede acceder a ella por el nombre de campo. En este sentido, el mecanismo de acceso a los datos de un registro es diferente a la indexación propia de los arreglos. Muchas gracias, Abril. La compañera entonces leyó, que nos explicó que en ciertas ocasiones necesitamos trabajar con colecciones de datos heterogéneas. Nosotros vimos los arreglos que almacenan de forma contigua elementos del mismo tipo de datos. ¿Sí? Así que si un arreglo era de tipo 0, solo podía almacenar datos de tipo entero. Ahora imaginen si quieren almacenar datos de un cliente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser los datos de interés de un cliente para un sistema de gestión de clientes? ¿Cuáles podrían ser los datos? Díganme algunos. DNI, nombre, apellido. Bien, con esos tres ya se dan cuenta que ya no son homogéneos. ¿Sí? Porque el DNI podría ser de tipo numérico, el apellido y el nombre de tipo texto. Tendríamos edad de tipo entero, ¿sí? Y así sucesivamente. Para esos casos, utilizaremos las estructuras o registros que nos permiten almacenar distintos campos, almacenar datos a través de campos. Así que apellido sería un campo, nombre sería otro campo, DNI sería otro campo. Por eso, en la última frase, nos hace hincapié que, en ese sentido, la forma de acceder a los datos es distinta de los índices de los arreglos, porque los índices de los arreglos era un numerito que hacía referencia a la posición del elemento. Acá usaremos el nombre de los campos. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo se haría eso. Podría leernos declaración y uso de registros Daniel Villalba. El concepto de registro, esa parte. Exactamente. El concepto de registro se implementa en lenguaje C, el lenguaje que usaremos pronto, mediante un tipo de dato conocido como en struct, que agrupa un conjunto de campos que pueden ser variables de tipo intrínsecos o definidos por el usuario. Por su parte, el soporte de registros en Pascal se brinda a partir del tipo record. Es importante notar el alto grado de dependencia entre los campos
un registro representa una entidad, por ejemplo, el cliente, un alumno, un producto, etc. El siguiente fragmento de código define el tipo de dato estructurado llamado T-libro, que consta de 4 campos, cada uno del tipo más adecuado para representar cada atributo, y que podría servir para mantener información sobre libros en una biblioteca. Muchas gracias, Daniel. Hasta ahí está bien. Ahí les menciono en los dos lenguajes, ¿sí? La palabra reservada para declarar un registro en C es struct, ¿no? De estructura. Y la palabra reservada para Pascal es record, registro. Registro de estructura son sinónimos, se refieren a lo mismo. Cada lenguaje usa su palabra, ¿sí? En lenguajes derivados de C, también se suele usar la palabra struct. En Python a data class, ahí está refiriendo Nahuel, justo yo te iba a preguntar, Nahuel, data class, base de datos, ¿no? Y, y sí, porque se puede declararlo y después guardarle datos y ahí ya implícitamente lo almacena igual, ¿no? Pero es una forma más organizada del código, ¿no? Agregando datos. Bien. Vamos a centrarnos obviamente en C. Vamos a centrarnos en C para no desviarnos del tema principal, que son los algoritmos y las estructuras de datos, que es el nombre de nuestra materia, ¿no? Programación 1, algoritmos y estructuras de datos. Ahí abajo estamos mostrando un ejemplo de una estructura que contiene 4 campos, 2 de tipo cadena de caracteres, uno de tipo float y otro de tipo entero, que almacenan el título, el autor, el precio y la edición del libro. Una vez que uno define esa estructura, uno está definiendo, chicos, un tipo de dato propio, ¿sí? Como menciona algún párrafo acá arriba, déjenme ver, acá era, miren, están los tipos intrínsecos, ¿sí? Que son los tipos que ya trae el compilador, el lenguaje, pero muchas veces esos tipos, si bien son los básicos, dependiendo del contexto, uno va a necesitar crear los tipos propios de datos. Creando un struct, uno está creando un tipo de datos, en ese caso, para almacenar los libros, ¿sí? Es no una regla, pero una convención, acuerdo de los desarrolladores de C, es agregar una T como prefijo antes del tipo de la estructura, como definiendo un type libro, tipo libro. Si no quieren, no lo agreguen. Yo lo voy a agregar siguiendo la costumbre. Una vez que uno define el tipo, uno ya puede declarar una variable de ese tipo. Y como uno declararía una variable de tipo float, tipo int, de tipo char, etcétera, uno ya puede crear una variable de tipo estructura libro. Entonces, acá en la siguiente línea, mostramos que declaramos libro de tipo de libro. ¿Sí? No es tipo float, no es tipo char, no es tipo string, es tipo de libro, un tipo de datos propio. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe.
Para acceder a esos distintos campos del registro, uno lo hace a través de sus nombres, no es a través de índices como hacían los arreglos. Entonces, para acceder al precio del libro, yo voy a escribir el nombre de la variable T libro que yo declaré, seguido de modificador de acceso, que es el punto C y 2 puntos en Pascal, seguido del nombre del campo. Libro.precio, le asigno 45,99. Para las cadenas de caracteres, vamos a tener que usar string copy, la función para copiar cadenas, por el tema de los punteros, ¿no? Que ya veremos más adelante. No nos va a dar error de a encontrar en la posición de memoria. Entonces tenemos que usar la función string copy y se va a copiar clean code, por ejemplo, en el campo título de la variable. Una vez declarado el tipo de dato, pueden definirse variables, acceder a cada uno de esos campos, indicando el nombre de la variable registro y el nombre del campo en cuestión, ambos separados por el modificador de acceso. Además, una variable registro, R1, puede asignarse a otra variable registro, R2, siempre que R1 y R2 sean del mismo tipo. O sea, si yo creo las variables T libro 1, libro 2. Al libro 1 yo podría asignar libro 2 como valor, porque tienen la misma cantidad de campos, son del mismo tipo. Ahora, si creo una variable socio, entonces yo no podría acceder porque seguramente la cantidad de campos serían otras y el tipo de datos también es. Bien, creo que no hay dudas, ¿no? En dudas, consulte. No entendí, profe, eso del libro uno y libro 2. O sea, si yo creo una variable que se llama libro 1 y después una del libro 2, ¿voy a poder acceder a la misma estructura? O Yo, sea, cargarle datos yo, con la yo, misma estructura o no. yo puedo asignar es, los valores del libro 2 al libro 1, por ejemplo. ¿Ves? Imaginemos que creé el libro 1 y el libro 2. Y al libro 2 yo le asigno estos valores que están acá. Encode, con Martin, bla, 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 bla. Y libro 1 está vacío. Y al libro 1 le asigno libro 2, libro 1 pasa a tener los mismos valores del libro 2, que son esa cantidad de campos compatibles. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí, profe, a lo que voy es que, o sea, si yo creo libro 2, ¿tendría que crear otra estructura o no? No, 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 no. Yo puedo usar la misma T libro. Ah, claro, claro, sí, porque Es otra variable. Estás declarando otra variable, otra variable, pero en la misma estructura, mismo tipo de el datos. mismo tipo de variable que creamos. Claro, Sí. ese lo declaras una sola vez. Después, si tenés 10 libros, que son distintas variables, ¿sí? Del mismo tipo, así que declaras las variables nada más. El tipo permanece igual. Bien, vamos a hacer una prueba con ese, Francisco. Aprovechando que tenemos acá esto tal cual, para no. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. En C. Las leo sus mensajes. Un tongo de cada una. No peleen, chicos. Está fierros. Petita.
clase 6. Estructuras o registros. Y vamos a crear este ejemplo. ¿Cómo podríamos llamar el archivito, chicos? Libro o biblio de biblioteca, ¿no? Biblio.c. Ya sabemos que usamos la biblioteca estándar. Y acá en el ejemplo tenemos string copy. Consulta el libro. Vamos a ver que para usar esa función tienen que importar el archivo de encabezado string h. Vamos a importar también el standard lib porque ahí está el método de system, otros que las funciones que usamos para cosita. Bien. Función principal. En C clásico, chicos, hasta los años 90, se declaraban todas las funciones, todo era función en C. Todo era función. Había voids, retorna, y todo era. En realidad sigue siendo, pero se agregó más por una cuestión de semántica, por C++, Java, todo eso. Pero antes era y se retornaba 0. Había un, pero ustedes sientan-se libres de usar como quieran. Yo vi que algunos hacen con int. Usen como quieran. Por ejemplo, limpiar la pantalla. Clear o CLS. Clear era en Linux. CLS en ¿Cuál era el código que habías mandado para la consola? Ese era. Había mandado otro Daniel. ¿Cuál era? Ahí tiene que estar en el chat, profe. Ahí lo reenvío. En el chat. Como para tener distintas formas. Ahí está setlock. ¿Alguna biblioteca especial, Daniel? Yo no me acuerdo bien, pero creo que había una que era, en vez de stdio, stdin. Nada. Si nos da error, la comentamos y la habilitamos del otro. Vamos a llamarlo biblioteca. Ejemplo. Estructura. Escribir. Mecánico. Espere. No la moto. La moto ni el auto, la camioneta. El auto hago yo el servicio. Astra hago yo. La moto hago yo. A la camioneta no me animo. Ya no me anima tanto. A ver, Daniel, en C, estándar in, la entrada en flujo de datos terminado, bla, bla, bla.
Bueno, es el que venimos usando, ¿sí? Standard in out. Está la biblioteca standard in y usamos la función scan format, por ejemplo, la biblioteca. Acá, chicos, hasta aquí es el título, lo que siempre. Vamos a declarar la función, perdón, una estructura tal cual esta. La voy a declarar de forma global, fuera del main, por si tenemos que usar alguna otra función, ya está disponible ahí. Es type, definition, struct. ¿Cuáles eran los campos? Deshabiliten la ayuda. Yo leí ayuda, ya me imagino. Pasó el chat. El chat del celular se retrasa un poco. Deshabiliten la ayuda del pilot y todas esas porquerías. Cuando estén trabajando, sí pueden usar. Pero mientras tanto. Sí, me comenta. A ver después. El título, el autor. No era a 20 y 30. No importa, dejamos así. El precio y la edición era, ¿no? Títulos. Cadena de caracteres, longitud 40. Autor también. Precio, tipo real. Y edición, tipo íntegro. 2500. Definí los campos. Ahora defino el nombre de la estructura. Y vamos a usar la convención de agregarle una T como prefijo. Esto ya tenemos un tipo de datos que es una estructura de libro. Arriba el comentario. Y usa un copilot, al agregar un comentario ya les agrega el código. Obviamente que muchas veces, de las veces hay que modificar ese código. Si no saben programar, no sirve de nada. Tengo amigos abogados que ellos usan ChatGPT para escribir documentos, pero ellos tienen que revisar ese documento y tienen que verificarlo, ¿no? Si yo quiero verificar una carta de un abogado, ser yo no voy a saber verificar porque no soy abogado y no entiendo de leyes. Ellos sí. Y que ChatGPT les ahorra trabajo, pero ellos tienen que corroborar que el estilo es válido, porque es válido para un país, ¿no? Y para Argentina, y cosas por el estilo. Ya le explico entonces, con esa explicación ya tiraría tal cual. Bueno, ahora acá adentro vamos a ilustrar la pregunta que nos hizo
hoy Francisco. Que leímos en realidad y después pidió aclaración Francisco. Vamos a declarar dos variables de tipo de libro. De libro. Li1 o lib1 y lib2. Acá estamos declarando las variables. Cuando se las declara, tienen sus valores por defecto. Vamos a asignarles valores, ¿no? Va a tener nulo acá, 0 acá y 0 acá. Vamos a declarar valores. Declarar no, vamos a inicializar las variables. Asignando les valores. Datos del libro 1. Después ya veremos cómo pedir los valores en bucle y todo eso. ¿Sí? Creando un menú y todo eso. Ahora vamos a lo básico. Cómo trabajar con la estructura. Entender cómo funciona. Después ya haremos algo más lindo. Llamamos a la función string copy, donde lib1 punto título, te voy a asignar el valor. Díganme algún libro que les guste. Meditaciones. Libro. Meditación. Autor. ¿Cuál sería el autor del libro Meditaciones? Ah, pensé que eran los típicos libros de autoayuda. Es cierto que están para meditar. Clásico de clásico. Nunca lo leí. Leí, sí, lo de la República. Con eso, pero porque la profesora área sabe su libro. Por eso nada más. Después leí del Supremo Bien y del Supremo Mal de Cicerón. Que se había para hacer una presentación necesaria. Y hasta hoy me quedó las sonancias de los estoicos, de los epicurianos. Pero no. Es filosofía, ¿eh? Vamos a poner un precio al libro. ¿Te gusta leer? Edición, que ese libro está en la 20ª, en la 200ª edición. Vamos a poner 20ª. 102 edición. Vamos a mostrar ahora los datos del libro 1. ¿Sí? Después trabajamos con el libro 2. Primero vamos a ver si funciona.
Primero vamos a ver si funciona lo que hicimos antes de escribir mucho código, ¿no? Como ya les dije, yo no trabajo en el día a día con C. Ahí se me chispotea. Igual que a ustedes, a mí también se me... Ya lo vieron, ¿no? Vivo y en directo. Listado de libros. Nombre del libro. Y vamos a mostrarlo acá. Seguido de la edición. La edición vamos a mostrar como integer. Con el simbolito de este. Se supone que seteado con un UTF-8 tendría que mostrar ese simbolito, ¿no? No estoy seguro, profe, me parece que eso es más universal ya. Creo que sí. ¿Y aquí? Ya nos enteraremos. Entonces va a mostrar el nombre del libro, poner meditaciones y GSM edición. Va a sacar el... Profe, pero cuando yo estudiaba teníamos los dos sets activos, digamos. Los dos. Sí, si no me acuerdo más, la verdad que. Ese de arriba es Unicode. Sí, sí. Bueno, ahora veremos. Si no, deshabilito el de arriba. Acá se va a mostrar el título. Y acá se va a mostrar la edición. Recuerden siempre que estamos refiriéndonos a lib1, la primera variable. Para acá el autor, ven como texto, de línea, autores con H, Con... ¿no? Bueno, en español es sí. A continuación, el precio, a mostrar simbolito, pesos, seguido de .2f. Sería float con dos posiciones después de la coma. Y acá sería para una línea blanco acá, vamos a hacer una barrita paradora para el siguiente. Después de acá abajo mostraremos libro 2, ¿no? A datos de el 1. Haremos después lo mismo. Probemos. Guardamos esto. Vamos a nuestra querida queja terminal. Estructura. Acá tenemos biblio.c. Compilamos con c out biblio exe. No encontró std in. Si lo saco, Coméntelo nomás. Ah, bueno, sí, eliminará.
¿Cuál era la biblioteca? Pues vemos, ¿no tenés en tu programa, Noel? Noel, Daniel, ¿puedes usar estándar in acá arriba? No, o sea, tengo que buscar en la Código. tarea. Claro, en el código de antes y cuando estoy Ah, haciendo. bueno. Sí, bueno, hay cosas también de cabeza, así más o menos me acuerdo, pero Windows.h el tuyo necesita, Noel. No, no lo va a encontrar. Olvida. Ahí compiló, ¿sí? Puede ser biblio.exe. Bien, ahí tenemos, ¿no? Nombre del libro, Meditaciones, segunda vigésima edición. Marco Aurelio, precio 89,99. Observen, chicos, y todo ese registro que estamos mostrando, que es como una fila de una tabla de la base de datos, es una sola variable, ¿sí? Todos esos datos son de una sola variable. Campos, distintos campos de una sola variable. Vamos a probar con el libro 2. Vamos a cambiar todo lo que dice lib 1 por libro 2. Libro 2 por ahora está vacío, ¿no? A ver, damos nuevamente, lo ejecutamos. Observen, vamos a imprimir cualquier cosa, porque está todo en nulo. Vamos a probar, antes de imprimir acá, lib 2, y asigno lib 1. Observen ahora, ese era lo que decía el apunte Francisco. ¿Ah? Al asignar, ¿qué decía el apunte? Vamos a volver acá. Además, la variable registro R1 puede asignarse a otra variable registro R2 siempre que R1 y R2 sean del mismo tipo. Eso era lo que ilustramos acá. Asignamos el valor del libro 1 al libro 2. 2 pasa a tener los valores del libro 1 y eso es claramente visible acá en la salida de la terminal. ¿Es lo ideal? No, pero es solo para ilustrar lo que está dicho en la punta. ¿Se entendió, Francisco? Ahora con el ejemplo, ¿se entendió mejor? Sí, sí, profe. Al ser del mismo tipo, ¿sí? Se pueden asignar. Bien. Es primera edición, dice. 1997. Vamos a asignar, iniciar otro libro, ¿les parece? O sea, en realidad lo que voy a hacer es, abajo de esto, voy a asignar datos
al libro 2. Nuevos datos al libro 2. ¿Por qué? Nuevos valores. Para que quede más bonito. Dígame otro título, otro libro. Profe, y eso de asignar los valores, ¿no le podríamos poner abajo de los otros valores ¿Ah? para que... no, más arriba. Arriba del listado de libros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se puede también. Pero como ya estoy inicializando acá, Claro. por eso nada más. Ojo, que acá tenéis el libro 2, ¿no? Libro 2. Libro 2. A ver qué dijeron ahí. Que no me actualiza el chat del celular. ¿Quién llega? Me dice nuevos mensajes. Me muestra. Ahí está, manual de vida. Manual de vida. Epitecto. ¿Qué era? Por 59,89. Segunda, cuarta edición. Guardamos esto. Compilamos y lo ejecutamos. Observen que ahora son distintos libros. ¿Sí? Siempre fueron distintos libros, pero ahora los valores también son diferentes. ¿Alguna preguntita? Déjeme. Pregunte, Daniel. El de los caracteres. La codificación yo dejé, no, dejé como estaba con los últimos programas. Comenté el que vos me pasaste. Comenté el estándar y dejé solo Windows. Get console output CP. Después buscamos la solución, Daniel, con tus programas antiguos. Les voy a dar para no avanzar de una, Daniel. Para no, después vamos a ver a partir del miércoles. El miércoles vamos a ver registros jerárquicos. ¿Sí? Pero para hacer otro ejemplo, estructuras de que hagan ustedes, similen ustedes, les doy ejercicio de casa, este, mire, 54 de la guía. Vamos a crear el mismo programita, chicos. Mismo programita, pero con la estructura de alumno y que almacene el nombrecito de usted. ¿A dónde vamos a sacar los nombrecitos?
de acá. Sus nombrecitos. Voy a mostrar esta lista, chicos, sin foto. Sin foto. El ID, un número, ¿no? Por ejemplo, número 1. Nombre, Abril Ábalos. Abril Ábalos. Edad, 14 tenía, ¿no? Abril. DNI y la carrera que cursa Abril. Y así para todos. El miércoles lo corregimos. ¿Tiene algún problema que no compila o algo por el estilo? Lo preguntan en el grupo. Pedro, 86. 5 hijos. Ustedes dentro de 50 años, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, referente al tema nuevo? ¿O referente a algún tema viejo? ¿O referente a la clase del miércoles? ¿O referente a la guía o lo que sea? ¿O al ejercicio que les di? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Daniel no tiene. Abril, ¿es alguna duda? Cree que no. Bueno, cualquier duda en el grupo, Abril. Grupo o por Telegram. ¿Sí? Francisco, te iba a preguntar. José, C. González, Speedy González. ¿No hacen Speedy González? Juan, Kevin, Nahuel, Uriel. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, por más. Igual el que entiende más es Daniel. Así que le hacemos Bien. consulta a él también. Consulten en el grupo, así él contesta. Va a ayudar. Él también, Nahuel, que también. Nahuel, Kevin, por ahí. Ya estamos llegando, Nahuel. Falta mucho. Bueno, chicos, les dejo tranquilos entonces. Quede ese ejercicio para la casa. Nos vemos el miércoles. Vamos a definir si hacemos virtual o presencial. Por mí hacemos virtual para seguir con el tema. Pero si necesitan algún refresco, repasar algún tema, me avisan. Y colorín colorado, la introducción a las estructuras se ha terminado. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Una. Chau, chau. Hasta luego, profe. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles por el mismo canal de Discord.